Bien, vamos con Apocalipsis, o seguimos con Apocalipsis, estudiándolo. Vamos apenas por el capítulo 2, viendo las dos iglesias del Apocalipsis. No hemos tenido, que hace 2 semanas, ¿verdad? Lo mucho. 2 semanas que no hemos estado viendo. Sí, ¿verdad? 1 semana. La noche de talentos. Sí. 1 semana. Ok. Bien. ¿Alguien que nos quiere guiar en palabras de oración para comenzar este estudio de Apocalipsis que estamos viendo? Ajá. ¿Alguien que quisiera orar? Lo hago democráticamente. David, guíanos en oración, por favor. Dios, damos gracias porque nos permitiste estar aquí, Señor, esta hora que estamos pidiendo que nos ayude a poner atención a esta predicación, Señor, que podamos aprender más y que podamos aumentar nuestro conocimiento del libro de Apocalipsis, Señor, que es un libro bien difícil de estudiar, Señor. Y que ayude a reinar, Señor, y que ponga las palabras en tu boca para que nos enseñemos. Amén. Bien. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 11. Abraham dice que está pero listo. No dice. ¿Ha leído un poco acerca de Apocalipsis? Sí. Ok. ¿Qué ha leído de Apocalipsis? Ya revisé, son los 7 mensajes a las 7 diferentes iglesias. A las 7 diferentes iglesias, ¿verdad? El capítulo 2. Bien, vamos a dar un medio repaso nada más de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, medio repaso porque el capítulo 1 ya lo estudiamos, pero el capítulo 2, ¿verdad? Vaya, ya me lo pusieron la... Ahí está. Bien, vamos a leer capítulo 2, versículo 1 nada más. Versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Juan recibe, ¿verdad? Recibe la revelación por un ángel, ¿verdad? Diciéndole escribe al ángel, ¿verdad? De las 7 iglesias, al ángel. Cuando habla de ángel, ¿verdad? Decíamos que ¿a quién se refería el ángel? ¿Se refería a un ángel así normal, con toda la expresión de la palabra, o se refería a quién? ¿O a alguien más? ¿A quién se refería cuando habla de este ángel? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿No se acuerdan? Al final del estudio del Apocalipsis, tal vez se tiene el concurso, y sí lo vamos a hacer, ¿verdad? Con el libro de Apocalipsis va a ser interesante hacer un concurso, ¿verdad? ¿Cuántos saben del libro de Apocalipsis? Pero, ¿se acuerdan de quién era este ángel o a qué ángel se le escribe en cada iglesia? ¿A qué se refiere? Ajá. No. Cuando habla de ángel no se refiere a un ángel, ¿verdad? Que habla toda la expresión de la palabra, sino a un ángel que se refiere a un pastor o al anciano encargado de esa iglesia, ¿verdad? Eso decíamos, al pastor o encargado de esa iglesia. Y Juan empieza con la primera iglesia, que hablábamos quién era. Éfeso, ¿verdad? La iglesia de Éfeso. ¿Cuál era lo que la iglesia de Éfeso? Pero antes de eso vamos a ver, dice, al igual que las cartas de Pablo, dice Juan, Juan y de Pedro, la carta de Apocalipsis va dirigida a las congregaciones. Ustedes se han visto en los libros de, ¿verdad? En las cartas de Pablo y de Pedro, que ellos va diciendo, por el apóstol Pedro, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a las iglesias, o Pedro, ¿verdad? Las iglesias del Ponto, Galacia y Capadocia, ¿verdad? Y dice, van dirigidas a las iglesias contemporáneas, a las de ese momento, a las del autor. Pero dice que también, cada una de las principios o verdad versículos son aplicables a la iglesia de hoy, ¿verdad? A la iglesia de hoy. ¿Cómo se le llaman o qué género literario son las cartas de Pablo, de Pedro y de Juan? ¿Cómo se le llaman? Sí, pastorales, pero a ver, los de hermenéutica. Sí, son epístolas universales, pero género literario. Género literario.
Así como sabemos que el libro de Génesis es un género literario histórico, ¿verdad? Sabemos que el género literario de Salmos y Proverbios es género literario poético, ¿verdad? ¿Qué género literario? Esto es un género. ¿Ah? Es como una clasificación de pergaminos, relatos. Pero ¿cuál? Depende del género literario, tiene que ver mucho también del propósito, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Salomón escribía el libro de Proverbios dando instrucciones, ¿verdad? Pero de una manera que sus versos como que riman a veces, ¿verdad? Salmos era un libro poético, pero que tiene que ver mucho con un canto, ¿verdad? Dado a que él se expresa debido a la emoción que él siente, a la manera en la circunstancia en la que estaba, y la hace ver como un canto, ¿verdad? Canto de David, ¿verdad? O del salmista. Ahora, ¿cómo le podemos llamar? Bien, las cartas de Pablo, de Pedro, estas son llamadas del género literario didáctico. ¿Por qué didáctico? ¿Qué significa didáctico? Enseñan, tienen una enseñanza, ¿verdad? ¿Y para quiénes son esa enseñanza? Para las iglesias, lógicamente, ¿verdad? Dice, cada ciudad, dice, era un distrito postal, o sea, en cada ciudad había, como van ustedes al correo, bueno, la iglesia tiene aquí lo que se llama un P.O. Box, como un P.O. Box. En cada ciudad había como un P.O. Box, donde la gente recibía la carta de los discípulos, y eso hacía que, pero no lo vamos a, no es un P.O. Box así como lo vemos allá, ¿verdad? Porque lógicamente en ese tiempo era tiempo de persecución y estaban en contra de lo que Pablo, sino que tenía que haber un hogar donde se recibía la carta, y ese hogar o ese líder estaba encargado de esparcir el mensaje de esa carta, ¿verdad? Él estaba encargado, dice. Pero ¿por qué Juan escogió las iglesias de Asia? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Por qué Juan escogió a las iglesias de Asia? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos? Ajá, un punto central. ¿Qué más? Aquí estamos hablando de probabilidades, ¿verdad? Porque Juan no dice exactamente que la envió a esa porque estas eran las mejores. No lo dice, no la dice el Apocalipsis. No necesariamente. No necesariamente podrían ser las más grandes tampoco. Pero que después ellos iban a decir las otras iglesias. Claro, eso podríamos decir. Probablemente estas iglesias eran buenas para expandir luego la información, ¿verdad? Eran como una buena sede, o reunían las características necesarias para que ellos pudieran realmente enviar el mensaje. Ahora, fíjate, podemos decir estas dos que son las más grandes. Primero, es probable que las conocieran por haber ministrado ahí, porque Juan ministró en esas iglesias, la iglesia de Éfeso, la de Esmirna, la Odisea, ¿verdad? La de Pérgamo. Pero también dice que es probable que las necesidades y las cualidades que tenían esas iglesias, dice, fueran similares con otras congregaciones. Porque si nos vamos ahorita que vayamos viendo, las iglesias cada una tiene una necesidad diferente, y probablemente esas iglesias expresaban en la mayor gama lo que las otras iglesias también tenían de necesidades, ¿verdad? Por eso es que probablemente Juan escogió a esas iglesias, pero no necesariamente eran una de las más grandes. Ahora dice, vamos a leer del 2 a 1, dice: cuando hablamos de ángeles dijimos que eran mensajeros o ancianos pastor. Cuando habla de candeleros, de los 7 candeleros, habla de las iglesias. No se les olvide eso, porque cada vez que vayan a hablar de los ángeles, en este momento el ángel mensajero es el pastor o el anciano encargado de esa iglesia. Y cuando habla de los 7 candeleros, está hablando exactamente de las iglesias. ¿Por qué hacía este simbolismo Juan de llamar a las iglesias como candeleros? ¿Qué es un candelero? Algo que está en el techo, luz a velas. Que da luz.
¿verdad? Se supone que una iglesia es como un candelero que da luz, que alumbra cuando está en la oscuridad. Ahora vamos, dice, versículo 2, que esto ya lo vimos, ¿verdad? Del capítulo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, pero dice, pero una cosita tengo contra ti. ¿Qué es lo que tienen contra él? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Cómo sería? My first love, ¿verdad? Mi primer amor. Has olvidado tu primer amor, ¿verdad? Y hacemos alusión como alguien que recién se enamora, ¿verdad? ¿Qué no hace por cuando se enamora, verdad? Cuando usted se enamoró por primera vez, ¿qué hacía, verdad? Rosa, chocolates. Poco a poco uno como que le va dejando y haciendo eso, ¿verdad? Se supone que es lo mismo, la comparación que quiere hacer Juan es que dice, se supone que es lo mismo cuando un recién convertido que empieza con todas las ganas, decíamos, pero que al final como que se, ¿cómo le llaman esa palabra? Achicopala. Ya no vale la pena, ¿verdad? Decíamos, Éfeso dice, esta es la característica de Éfeso, dice que ellos trabajaban duro, descubrían a los falsos maestros, conocían la sana doctrina y tenían discernimiento, sufrieron por Cristo y aborrecieron a los nicolaitas. ¿Con qué palabras nosotros resumiéramos a la iglesia de Éfeso? Una iglesia perfecta, no, porque mira, le falta el primer amor. Pero ¿cómo le llamaríamos a una iglesia así? Trabajadora. ¿Seguro? Hay una sola palabra. Dice que no, porque faltó el primer amor. Vaya, ¿cómo le llaman a una persona que, ¿cómo le llaman a una persona que llega a la iglesia, cumple su ministerio, lo hace con todo fervor, sufre, pero no sabe por quién lo hace? ¿Para quién lo hace? ¿Ah? Compromiso, tiene compromiso porque hace su ministerio. Se olvida de por quién lo hace, por Dios. Lógicamente hay una palabra que empieza con R. No, porque trabajaban duro. Religiosidad. ¿Cierto? Un hombre que dentro estaba en el nombre bueno, el nombre, el significado. Bueno, eso no lo tengo yo. Pero se supone que Éfeso permanece a la ciudad de Éfeso, ¿verdad? ¿Verdad? Luego, bueno, si viene una iglesia que la de Filadelfia, que su nombre se llama Ciudad de Amor, o sea, porque viene la palabra Filos. Smith. Ok. Bueno, también. Esa es tarea, ok. Y dice luego acá, ¿cuál era el mandato de ellos? Dice, tener la misma motivación y la conducta como cuando eran recién convertidos, cuando recién habían encontrado su primer amor, porque si no, solo serían un grupo religioso. Solo serían un grupo religioso, ¿verdad? No es mucho diferente, muy diferente a la comparación a nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Cuál era el reto? Dice, vayamos allá al versículo, al final, dice, al que venciere le daré la corona de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Dice, al que venciere comerá del árbol de la vida. Lógicamente, cuando habla de un vencedor, equivale a un cristiano genuino, ¿verdad? No quiere decir que un cristiano puede perder la salvación y ya no va a comer del árbol de la vida porque pierde la salvación, o está tentado a
susceptible a perder la salvación. No, dice que alguien que realmente demuestra que es un cristiano genuino, es realmente él sí comerá del árbol de la vida. Él es el vencedor, ¿verdad? Y esta palabra la vamos a encontrar en todas las iglesias. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Esmirna? Dice, leer 2 del 8, dice. Versículo 2. No, perdón, versículo 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿A quién se refería? A Jesús. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la gana? Voy a utilizar esta expresión. ¿Cuál es la gana de exponer esto sin decir que Él es el primero y el último? Cuando estamos hablando de iglesia. Porque lo resalta, está ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Será porque él fue el primero que fundó la iglesia? Puede ser, pero aquí está hablando más de una característica, de una cualidad de Dios. O sea, Él no tiene fin. O sea, Él no está en un margen de tiempo. Pero fíjate, cada vez que a una iglesia siempre le escribe o algo que tiene que ver con la cualidad de Dios o de Cristo. Fíjate, porque en Efesios le dice, ¿verdad? El que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. ¿De quién habla? Jesucristo. Ahora en Esmirna dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Siempre le quiere dejar como que ¿cómo le llamamos cuando le ponemos a los sobres? Una estampilla, ¿verdad? A cada iglesia yo les quiero dar este mensaje, que Cristo, que es el primero y el último, para que se recuerden, les dice esto. Y en Éfeso les dice lo mismo, aquel que tiene en su mano las iglesias, ¿verdad? Y los 7 candeleros. Y dice, ¿cuál era el mensaje para ellos? ¿Verdad? Decía, características. Esta iglesia era sufrimiento, tenían sufrimiento, pobreza, pero eran ricos espiritualmente, sufrían por los judaizantes. En esta iglesia no encontramos algo que tenga malo, dijimos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que dijimos que la iglesia de Esmirna no es algo que encuentra malo? Porque dice, yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, entre paréntesis, pero tú eres rico. Y luego dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no solo desde las sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulaciones por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Verdad? Bueno, aquí tenían que enfrentar en Esmirna a los judaizantes, por los judíos en la sinagoga, ¿verdad? Ahora dice el mandato, es ser fiel, permanecer sin temor a pesar de la persecución que estaban teniendo. Es la única iglesia que no tiene un mensaje negativo. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Solo estoy dando rapidito un repaso, ¿verdad? Y dice el reto, dice, al que venciera no sufrirá daño de la segunda muerte. Cuando dice al que venciera, otra vez equivale al cristiano genuino, o sea, un verdadero cristiano. Porque dice, porque luego dice ahí, vamos al versículo 11, dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿A qué segunda muerte está hablando? Ya lo están viendo ahí, ¿no? La segunda muerte dice, la primera muerte solo es física, pero la segunda muerte es espiritual y eterna. O sea, no, aquel que venciera, el cristiano genuino no va a morir eternamente. Porque lógicamente aquellos que han entregado su vida al Señor, aquel cristiano genuino, tiene vida eterna. ¿Cierto o no es cierto? ¿Estamos claros ahí? Ok. Bien, pues sí vamos con la iglesia de Pérgamo. Vamos con la iglesia de Pérgamo. ¿Alguien que me lea los versículos de la iglesia de Pérgamo? Del 12 hasta el 17. Okay. A ver, hasta ahí. ¿Te acuerdas a qué se refieren las 2 espadas agudas? ¿A qué se refiere?
Lo hablamos de eso al inicio. La lengua, ¿no? No, que tiene las dos. Lo hablamos al inicio. Es que lógicamente está hablando de Jesús, ¿verdad? De dos filos dice esto. Pero ¿qué significa este símbolo? Juicio. El juicio, ¿verdad? Otra vez, sí, claro. ¿Están claros ahorita? Otra vez, el que tiene las dos espadas en su boca dice que requiere juicio. Porque ya vamos a ver que otra dice que tiene sus ojos como de fuego y sus pies como de bronce bruñido. Y cada uno tiene un significado, ¿verdad? Sigue leyendo, Raúl. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero refieres tu nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, ni testigo fiel, comercio entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los dioses y a cometer fornicación. Y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que ya yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, Ya no está ahí, pero dale. pues si no, pronto liberaré contra ellos la espada de mi boca. Ahí está. Bien. Está bien, está dando ahí. Okay. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que vestiere le daré a comer el maná encendido y le daré una piedrecita blanca y al que recibe escrito un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ok, bien. Bien, dice. ¿Cuáles eran las características de esta iglesia? Ahora, ya vimos que en el versículo 2, ¿verdad? El capítulo 2, versículo 12, perdón, está hablando del que tiene la espada aguda en su boca, el que tiene el juicio en su boca. Ahora, ¿pero cuáles son las características de esta iglesia de Pérgamo? Vamos a ver un poquito aquí. ¿Cuáles eran las características de la iglesia de Pérgamo? ¿Qué características buenas tenía? Primero, ¿qué características positivas y qué características negativas tenía Pérgamo? ¿Tenía algo de juicio? ¿No estaba hablando o el mensaje era? Ese es el positivo. Pienso yo. No has negado mi fe. Entonces, ¿cómo se dice? No has negado mi fe. Ajá, firme convicción. Entonces, no habían negado su fe, no habían negado en quién creía. Vaya, ¿cómo le llaman a alguien que dice ser cristiano, pero sus hechos dicen que no es cristiano? Con toda la expresión de la palabra, dice Josué, hipócrita. ¿Tan duro? Y no es así. ¿Y acaso no es así realmente lo que viven en muchas iglesias? O sea, tú puedes tener el nombre de esta iglesia bíblica Peniel, pero adentro de la iglesia bíblica Peniel se hacen otros tipos de cultos. Como que no tiene coherencia, no tiene lógica, ¿verdad? Ya no va a cambiar de lugar. No tiene lógica. Ahora dice ahí, y donde moras, donde está el trono de Satanás. En Pérgamo estaba el trono de Satanás. Escribe un poco más del trono de Satanás. ¿Ah? Que describe un poco el trono de Satanás. Cuando habla aquí, ¿verdad? Y describe lo que significa el trono de Satanás, significa que dentro de la ciudad de Pérgamo era una sede central de los cultos babilónicos. Y inclusive menciona ahí a Balaam. ¿Quién fue Balaam? ¿Se acuerdan? En la historia de la Biblia. ¿Qué hizo Balaam y Balac? ¿Se acuerdan? Lo vimos en un devocional. A ver, suponga. Pero imagino si está hablando de él, puede que haya sido algún raro cristiano.
puede que haya hecho cosas contra el pueblo de Israel. Fue el pueblo de Israel. Sí. Ajá. Pidió que maldijera al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Pidió que maldijera al pueblo de Israel. Y luego quería, bueno, daban los alimentos sacrificados a los dioses para comer. Ahora se supone que dentro de la iglesia de Pérgamo se cometía eso. Se comían alimentos sacrificados a los dioses. ¿Verdad? Este es para culto de fulanito de tal. Dice, y no han negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel. ¿Quién era Antipas? Lógicamente un hombre que le sirvió al Señor, ¿verdad? Que trabajó como misionero, como llevar el mensaje, pero la manera en que él murió en ese tiempo, si lógicamente en ese tiempo se hacían prácticas babilónicas, inclusive en una película salió, donde la manera de matarlo algunos era meterlos dentro o quemarlos dentro del toro de un ¿cómo se llama? En bronce, ¿verdad? Quemarlo, ¿verdad? Porque esa es la manera de los ritos que tienen. ¿Y eso viene de dónde? Desde cuando Aarón arriba en el monte y Aarón estaba haciendo un dios ya, ¿verdad? Cuando se va el gato, los ratones hacen fiesta, dicho ahí. Y se fue. Dice que Antipas murió por la fe. Yo sé que no has negado la fe ni aún cuando Antipas murió, pero el problema es contigo, es que tú estás viviendo una vida de hipocresía. O sea, tú te puedes llamar cristiano, pero no eres un cristiano genuino. Dice. Y luego le vuelve a decir, pero tengo algunas poquititas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora vamos otra vez. Pérgamo, dice. Características positivas. Se testificaban de Jesús, no negaban su fe a pesar de la muerte de Antipas. Negativas. Soportaban a los que practicaban la doctrina de Balaam, a los de la doctrina de los nicolaitas, y debido a eso cometen fornicación. ¿Verdad? Cometen fornicación debido a eso. ¿Cómo? ¿Qué tipo de fornicación? Tanto espiritual como físico. Eso cometían ellos. Ahora, ¿cuál es el mandato? Descríbanme ustedes ahí el mandato que Dios les quiere hacer a los de Pérgamo. Bueno, la palabra Pérgamo sí viene de una palabra de pergamino, ¿verdad? Ok. A ver, díganme, ¿cuál sería cuál sería el mandato? ¿Qué mandato le está dando Dios ahí a la iglesia de Pérgamo? Arrepiéntete. ¿Sure? ¿Cómo sabes? Lo dice. ¿Eso dice? Aquel que se arrepienta será un hombre nuevo. Eso dice arrepiéntete. Eso es lo que yo pienso. Porque aquí dice que al que venciera daría a comer del maná escondido. Y Pero ese estaría dentro del reto. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Puede que eso signifique que ese es el beneficio de hacer. Yo lo que me refiero, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que tienes que hacer para llegar a eso? olvidar y pedir perdón. Ajá. ¿Qué significa pedir perdón? Arrepentirte. Pero dejar de hacerlo. Dejar de hacerlo, lógicamente. Lógicamente dice, fíjate, por tanto que dice, y fácil, arrepiéntete. O sea, no has hecho bien. O sea, realmente no has demostrado no ser cristiano genuino. Arrepiéntete, dice. Pues si no vendré a ti
y pelearé con ellos con la espada de mi... Otra vez, ¿qué quiere decir con la espada de mi boca? Por tanto, si no te arrepientes, va a haber juicio. Va a haber juicio contra ti. Es lo mismo en la vida cristiana. Cuando nosotros vivimos una vida de dos caras. Dos caras. Y dice que viene juicio. Viene juicio. Viene juicio, dice. Dice, el que tiene oídos oiga a lo que dice el Espíritu de la iglesia. ¿Okay? Dice entonces, un mandato a arrepentirse porque el juicio de Dios caerá sobre aquella iglesia donde sea filtrado los o el idólatra, ¿verdad? Ahora dice, al que venciera, que equivale a quién? A un cristiano genuino, ¿verdad? Dice, daré a comer el maná escondido. ¿Qué significa el maná escondido? ¿A qué se refiere cuando dice, y daré de comer al maná escondido? ¿Qué es el maná? Pan caído del cielo. Dice, porque son dos cosas ahí, fíjense. Dice, el maná escondido, y ¿qué dice? Y le daré una piedrecita blanca. Son dos cosas, el maná y la piedrecita blanca. Ahora esto dice, el resto dice, tiene que ver con el privilegio y la pureza del que venciere. Dice, comer del maná, dice Carballosa, este es un comentarista, dice Carballosa, dice que se refiere a participar del privilegio de la comunión del Señor, perdón con la otra palabra participar, ¿verdad? De la comunión del Señor, ¿verdad? A sentarse a la mesa a comer con el Señor. Equivale a eso. El que venciere, el cristiano genuino tendrá ese privilegio, dice. Y le dará una piedrecita. Otro comentarista, como según Phillips, dice, piensa que tiene que ver con la inalterable pureza, como un premio otorgado que lleva escrito palabras que solo Dios y el que lo recibe lo saben. Fíjate, ¿por qué lo dice aquí? Dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, la cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Este es el premio, ¿verdad? El premio otorgado. Se refiere a un nombre nuevo. A un nombre, ¿verdad? Va a llevar el grabado en la piedra un nombre que el mismo del versículo dice que nadie lo sabrá, sino que el mismo que lo va a recibir, ¿verdad? A ver, perfecto. Sí, porque si la piedra significa algo que tiene que ver con pureza inalterable, lógicamente tiene que un nombre, una descripción, una descripción de él. Ok, vamos a Tiatira. La Tiatira. Vamos, y dice, ¿quién me lee los versículos del 18 hasta el 29? Tiatira. Vamos con Tiatira. A nadie. Israel lo vamos a poner a leer. A ver, lee. Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Está, punto. Otra vez. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan? El bronce bruñido sí describe juicio, pero los ojos de fuego, como de fuego. Una característica. ¿Qué característica de Jesús habla acerca de ojos como de fuego? Exacto, lo ve todo. Me gustó un comentarista que dice, sus ojos atraviesan hasta la más mínima apariencia que quiere dar el hombre. Como un ojo de láser que puede ver internamente cómo está tu vida.
Dice, sus ojos pueden ver y nada se puede ocultar de él. Nada. Sigue. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra Otra ti. poquito. Que toleras que esta mujer es saber, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en retiran, de cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y le seguirán con vara de hielo, y le serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo sienten este párrafo ustedes? Pesado. La iglesia prácticamente muerta. Esa iglesia nada más. Wow. Qué fuerte. ¿Cómo sintieron ustedes esos escritos? ¿Cómo creen que, de qué manera una persona puede decir estas palabras? ¿De qué manera una persona puede decir ese tipo de palabras? ¿Enojado? ¿Estricto? ¿Serio? ¿Será que decepcionado? ¿Cómo dirías tú? A ver, alguien que por lo menos que diga, que lea del 19 hasta el 24, pero que lo diga, ¿cómo lo diría o en qué forma lo diría esas palabras? Pero que lo haga con toda esa expresión. A ver, vamos solo a un ejercicio. Ajá, así. ¿Cómo lo dirías casi como un tipo de confrontación? ¿De qué manera alguien que lo haga? A ver. Yo ya no. A ver, Gerson. No sabes cómo lo diría. Yo creo que se va elevando. ¿Cómo sería? Le pónganle todo el sentimiento. ¿Cómo lo dirían? ¿Nada? ¿Quieren que lo...? Bueno, yo se lo voy a leer porque nadie quiere. ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? No. ¿Nada? ¿Israel? ¿Lo puedes hacer tú? Vaya, dice experiencia. Ay, no, perdón. Aquí voy a salir. Dice. Bueno, sí, diplomáticamente, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer que sabe, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira,
a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman profundidad de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y será quebrada como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Alguien lo podría hacer mejor? ¿O alguien más enojado? No, tal vez no enojado, pero sí de una manera seria, confrontativo. Qué fuertes palabras, qué fuertes palabras la que el ángel. ¿Qué? Ah, uno. Qué fuertes palabras. ¿Quién era esta Jezabel? ¿Se llamaba Jezabel? ¿Así se llama su nombre? Sí, no, ¿ustedes saben quién es Jezabel? ¿Quién era Jezabel? ¿Se acuerdan? Aparece en Primera de Reyes. Primera de Reyes 21 del 25 y 26. Vamos a Primera de Reyes, a ver si no estoy equivocado. Isabel no fue con la que alideró David, ¿verdad? No, esa no, esa no. Ella fue la esposa del rey Acab. Vamos a Primera de Reyes. Vayamos a Primera de Reyes. Segunda Reyes. Primera de Reyes, capítulo 21. ¿Se la comieron qué? Los perros. A ver, léala. Del 25-26. 21. A la verdad ninguno fue como Acab, que se rebeló para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Dios. ¿Qué hacía Jezabel entonces? Lo presionaba, lo llamaba, lo incitaba a que hiciera cosas. Ahora, según el trasfondo, se supone que el de la mujer que habla Apocalipsis, ¿verdad? No necesariamente se llamaba Jezabel, porque inclusive para la cultura, que alguien llevara el nombre Jezabel era ofensivo. Es como que alguien ahora se llame Judas. Sabemos que nadie le va a poner a su hijo Judas porque... Judas. Israel, Judas, ¿verdad? Lógicamente nadie le iba a poner por el trasfondo de ese nombre, no le iba a poner Jezabel. Pero cuando Apocalipsis llama y nombra a esta mujer Jezabel, la hace ver como si fuera una Jezabel, o sea, por sus hechos, ¿verdad? La nombra así, no necesariamente se llamaba Jezabel. Pero dice que era una mujer que incitaba también a la iglesia de Tiatira a hacer cosas abominables. ¿Qué religión enseñaba ella? Ella no es que enseñaba una religión, más bien lo que hacía era esto. Ella lo que hacía era que, lógicamente, estaba dentro de la iglesia de Tiatira, pero lo que hacía era que sacrificaba para los ídolos, dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. O sea, era parte de ella. Ahora, lo que le está reclamando aquí es que ellos la habían echado, no la estaban tolerando por lo que ella le hacía, porque era una profetisa. Bueno, como muchos de hoy que dicen profetisa. Porque toleras a alguien que te diga que piensas tú que lo que dice ella viene directamente de Dios, y cuando lo que ella dice no es necesariamente lo que dice Dios. Porque cuando habla de que Jezabel era profetisa, según ella daba una profecía que venía de parte de Dios, y como venía de parte de Dios, ellos hacían lo que ella les decía, pero no necesariamente era de Dios, ¿verdad? Era una mujer que incitaba a la iglesia a Tiatira a hacer cosas desagradables al Señor. Dice
Características positivas. Dice que era una iglesia que tenía amor, una iglesia que tenía fe, una iglesia que tenía obras, o sea, servía, una iglesia que perseveraba, era paciente. ¿Cuáles negativas? Toleraban a la filistea. Toleraban a Jezabel, dice. Esta mujer proclamaba ser una mensajera de Dios que hacía cometer actos de inmoralidad como adulterio espiritual y físico en los creyentes. Que venga alguien y luego diga, yo soy profetisa del Señor y el Señor me ha dicho que se rejunten ustedes dos y todos pensaban que venía de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué dice? ¿Qué tenían ellos? Por lo menos aquellos que no se han involucrado en esto, que tienen cosas buenas, que su vida no se ha involucrado y no ha llegado hasta a conocer las profundidades de Satanás. Imaginen qué palabra fuerte. ¿Qué significa con aquel que conocer las profundidades de Satanás? Aquel que se ha ensuciado con las prácticas satánicas que esta mujer hacía, porque eran satánicas. Porque lo que hacía esta mujer dentro de la iglesia, a pesar de que estaba dentro de la iglesia y la gente lo toleraba, y muchos le seguían. Pero, porque esto venía de alguna, no digo religión, pero no nada más religiosa, sino que yo ya traía, no era como hacía algo, por decirlo así, cananeo, así, de una No, porque lógicamente la tradición que traía y las prácticas que traía eran babilónicas. Sí, babilónicas, ¿verdad? Las prácticas babilónicas, ¿verdad? Ahora dice, fíjense, pero ¿cuál sería el reto? Dice, llamar a arrepentirse a Jezabel y a los que le siguen porque ella iba a enfermar de muerte. Porque dice, y yo la haré que esté en cama, o sea, que se enferme de muerte. O sea, el juicio va a venir por esta mujer. Lástima, pobre mujer, pero va a venir el juicio del Señor. Pero ¿qué dice? Los creyentes van a gobernar con vara de hierro sobre las naciones, porque Jesús recibió autoridad del Padre y ahora la da al creyente. ¿Quién perdió la autoridad? ¿Quién perdió el derecho de gobernar a una nación por involucrarse en este tipo de cosas? ¿Se acuerdan? ¿Quién? Saúl. Fíjate. Dice, aquel que no se involucra y no se ensucia en las cosas, le da la oportunidad de gobernar a las naciones. Le daré la oportunidad, porque eso es lo que dice el pasaje. Fíjate, dice, y yo les daré la autoridad sobre las naciones y las regirás con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea, la autoridad que tiene Cristo del Padre la da el creyente también. Aquel que venciere. Dice, y luego dice aquí, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿De qué nos sirve todo esto? ¿Qué nos sirve todo esto, muchachos? A nosotros, ¿de qué nos sirve? Como una lección. ¿Qué lección? Digamos, es una lección de qué es lo que no debemos hacer, porque las consecuencias ya están dadas. Y nosotros podemos aprender de eso para no seguir ese camino, sino que ser como más conscientes de qué debemos ser y de qué no debemos ser. Tienes mucha razón. Yo mismo. También porque en esos tiempos, bueno, cada denominación cristiana, yo creo que a veces se separan por cosas así, como, oh, en la iglesia queremos hacer tal cosa y eso no quiere hacer cosas que se separan. Y yo pues a veces esas cosas que algunos dicen que son correctas, en realidad no lo son, no están en la iglesia. Y es bien parecido a esto que está pasando. Quizás no al extremo de sacrificio o lo que sea, pero... Sí, lógicamente nosotros... Aquí, por ejemplo, en esta iglesia no tenemos sacrificio, idólatra, pero carecemos o estamos afectados de otras cosas. Estamos afectados de otras cosas. Vaya, que no solo afectan en que avancemos, sino que el nombre de Dios sea glorificado, principalmente. No digo que solo esta iglesia, hay muchas iglesias, pero el reto es para cada creyente a vivir en consolación. Y hace poquito vi
ve a alguien y tuve que hablar con él, pero había puesto en su Facebook, había puesto, dice, no te preocupes si alguien te borra de la lista del Facebook, preocúpate para que tu nombre no sea borrado del libro de la ley. ¿Será que, pero, yo le puse pero aquí? ¿Qué pasa? Se supone que un creyente que va, porque luego lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, si no me equivoco, que el nombre no será borrado del libro de la vida, como que tiende a pensar como que está susceptible a quitarse. Cuando realmente, cuando Dios escribe a alguien en el libro de la vida, eso es imborrable, eso permanece, queda ahí. Cuando Apocalipsis dice al que venciere, está hablando otra vez de un creyente genuino. Y eso nos lleva a examinarnos a nosotros. No que nuestro nombre va a ser borrado porque ya está, no. Si está ahí es porque ya no se va a borrar. Porque si entonces fuera borrado, entonces Dios fuera en contra de lo que Él mismo ya prometió. Imagino Dios, si eso fuera hacer, porque borra nuestro nombre Acá. a cada ratito borrándolo, escribiendo otra vez, borrándolo. Pues ya se hubiera cansado nosotros de escribirlo ahí. ¿Verdad? Pero no, Dios es perfecto en lo que hace. La pregunta es para ustedes, tú estás, no te da, fíjate, te pregunto esto a ti, ¿acaso no te da un poco de inseguridad saber si estás o no inscrito en el libro de la vida? ¿Tienes inseguridad? Porque si tienes esa inseguridad, deberías de pensar bien si has recibido a Cristo en tu corazón. Porque aquel que has recibido a Cristo en su corazón está seguro de que es salvo, de que es un creyente genuino, ¿verdad? De un creyente genuino. ¿Estás seguro? Yo estoy escrito en el libro de la vida y jamás será borrado. Lo que Él promete, Él lo cumple. Ahora permanezcamos fieles, ¿verdad? No terminamos todas las iglesias, todavía nos faltan 2. Leanlas. ¿Tienen preguntas? Está bien. Cuando yo no pueda responder una... ¿Ah? ¿Faltan 3 iglesias? Ah, sí, cierto. Sí, faltan 3. Cuando ustedes tengan una pregunta, o inclusive tal vez para más adelante, por favor escríbanla, me la hacen aquí. Si yo no la sé, lógicamente yo voy a respondérselas, ¿ok? Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos siga guiando, ¿verdad? Padre Celestial, gracias por enseñarnos a través de las iglesias. En muchas ocasiones dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros tenemos oídos, también vemos tu palabra, la leemos. Oh Dios, ayúdanos a que esto podamos ponerlo en práctica. No las cosas malas, las negativas, lógicamente no, pero aquello que nos ayuda a demostrar que somos realmente cristianos genuinos, a demostrar obras que realmente que demuestren que somos cristianos genuinos. Hemos creído en nuestro corazón que tú eres el único y suficiente Salvador de nuestra vida, pero ayúdanos a vivir una vida recta, sin vivir bajo una careta. Ayúdanos a vivir honestamente para ti. Dios, perdóname a mí si en un momento te he fallado. Señor, ayúdanos a que como sociedad juvenil Adonai, como iglesia que somos, podamos vivir como una ofrenda agradable a ti, empezando por nuestra propia vida, trabajando en nosotros y permitiendo que el Espíritu Santo moldee nuestra vida. En Cristo Jesús oramos. Amén.